Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Díaz, mejor conocido como el coach de la Libélula. Bienvenidos a un nuevo programa más. Gracias a este espacio que se me permite desde México para España y de ahí para todo el mundo, Radio Global Coach and PNL. Gracias por la oportunidad de poder grabar este tipo de videos o podcasts para poder llegar a más personas en el mundo. Y hoy te voy a hablar de un tema que es pues muy importante y sobre todo que en el mundo, pues yo creo que todos los seres humanos en algún momento sentimos miedo. Mis temas son siempre sobre los miedos. ¿Por qué? Porque soy una persona que, pues en mi vida he atravesado o he enfrentado muchos miedos. Te voy a hablar hoy del miedo, al miedo a estar solo, miedo a, pues, a poder vivir solo y cómo es que se van desarrollando, desenvolviendo estos miedos. ¿Por qué tenemos estos miedos? ¿Por qué nos pasa? ¿No? Yo te voy a hablar primero desde mi experiencia, desde una persona que pues creció rodeado de muchos hermanos, pero también pasa con personas que solamente pues crecieron como hijos únicos, pero todo lo que vamos percibiendo y todos nuestros miedos dependen muchas veces o en general por cómo estamos construidos desde nuestro temperamento, nuestro ADN, cómo venimos a este mundo con este tipo de información ya precargada, incluso de enfermedades, de otras cuestiones genéticas que vamos heredando de la familia, porque pues bueno, el cuerpo es maravilloso y la mente mucho, mucho más. Este miedo a soledad, ¿cuántas veces no hemos tenido o conoces tú o te ha pasado tener miedo a algo que va de la mano con estar solo? Recuerdo que cuando era niño, pues para empezar yo vengo de una familia de 5 hermanos, conmigo somos 5, yo soy el de en medio, tenía un hermano mayor, una hermana y un hermano mayor y un hermano y una hermana menor. Por lo tanto, digamos que al ser 5 hermanos, papá, mamá, 7, imagínate, 7 éramos de familia. Bueno, pues vivíamos en un departamento de, pues pequeño, 7 personas. Entonces, estas 7 personas y los hermanos dormíamos todos en una recámara donde me acuerdo que había estas camas, en algunos le llaman de marineros, que son de 2 niveles, literas aquí en México. Y en estas literas dormíamos 3 hombres, 2 juntos y uno solo. Y por otro lado, dormía en el mismo cuarto, en una cámara matrimonial, mi hermana la mayor y mi hermana la menor. Y así fui creciendo con estos hermanos que pues era muy divertido y a veces era difícil, complicado convivir en un departamento tan chico, el baño, los juguetes, la ropa y todo en un solo lugar. Era un espacio muy, muy reducido que, pues de alguna manera, nunca estábamos solos. Si mamá y papá se iban a trabajar, pues se quedaba mi hermana la mayor, la que se hacía cargo de nosotros, pero también, bueno, pues estábamos siempre, por ejemplo, lo que fue primaria, pues estuve con mis hermanos. En secundaria estuve, a lo mejor no con los chicos, pero sí con el grande. Y entonces esta parte de estar siempre acompañado. Y yo recuerdo que en algún momento de mi vida dije, ya pronto se van a ir mis hermanos mayores, ¿no? Se tienen que casar, se tienen que ir. Y yo ya dije, en algún momento, en alguna etapa de mi vida me va a tocar tener mi cuarto para mí, ¿no? Y bueno, pues pasó el tiempo y afortunadamente o desafortunadamente mi hermana mayor fue la primera en irse y empezamos a ir así en ese sentido, este, como por edades, ¿no? Pero mi hermana se fue muy, muy joven, se fue como a los 21 años, se casó, tuvo un hijo y se fue. Yo dije, wow, ya tenemos más espacio, ¿no? En la recámara. Después de unos años nos cambiamos de la ciudad, nos fuimos a una zona que es en los alrededores de la ciudad. En algunos lados le llaman suburbios,
pero no era en otro estado, porque aquí en México hay muchos estados, está la ciudad y está otros estados de la República, como pasa en otros países, pero hay algo que le llaman el Estado de México, que es como alrededor de la ciudad, que ni es un estado, no es provincia, pero tampoco es parte de la ciudad, le llaman Estado de México, porque si tú vienes de cualquier parte del país, primero entras por ahí, por ese, digamos que fuera como un círculo, como una dona, y la parte de en medio es la ciudad, y alrededor de la dona es el Estado de México. Entonces nos cambiamos, y por acá tuvimos la oportunidad de tener mis papás una casa con 3 recámaras. Estas 3 recámaras, ya ahí, digamos, se fue la mayor, pero la ganona fue mi hermana la pequeña, porque ella ya le tocó un cuarto para ella sola. Y los hombres, pues seguimos durmiendo los 3 en una recámara. Mi hermano también se fue muy joven, se fue casi a los 19 años, 20, de casa, también la misma situación. Se casó, se fue, tuvo un hijo. Y yo dije, bueno, pues nos quedamos mi hermano chico y yo, más espacio, ¿no? A lo mejor no teníamos tanto espacio como quisiéramos, pero ya había más espacio, ya no era dormir 5 en una recámara, ya eran 2 en una recámara y mi hermana en otra recámara. Y bueno, pues no pasó, pero yo me independicé muy pronto y me fui a vivir solo. Ya vamos llegando al tema de miedo a la soledad. Fíjense que yo nunca tuve miedo a vivir solo como tal. Al contrario, lo tomé como una gran oportunidad de responsabilidad, de hacerme cargo de mis cosas, de mí mismo. Y me dio una sensación de libertad, pero de mucha autoestima y seguridad, porque ya no depender de nadie en nada, ni en comida, ni en techo, ni en cosas personales. Yo me hacía cargo de todo. Eso es muy bueno y por esa razón pues yo no tenía como ni la idea de desperdiciar mi tiempo en cosas que no me ayudaran o en algo que después me pudiera hacer falta para mi departamento, para mí. Recuerdo que ya estaba viviendo solo, mis papás iban a verme y me decían, regrésate, no estés aquí solo. ¿Por qué? Y me insistían mucho, yo veía como cierta preocupación y tristeza de que yo estuviera solo y fíjate, en mi mente yo me sentía exitoso, me sentía pues muy empoderado, muy seguro, aunque tenía un departamento donde tenía muy pocas cosas, muy pocos muebles, realmente tenía lo básico, una tele, un horno, tenía un closet improvisado, una cama improvisada, pero esa sensación digamos, de satisfacción que yo sentía, pues no me la quitaba nadie. Sin embargo, mi papá y mi mamá, ¿por qué tenían esa sensación, esa emoción de como de tristeza, de preocupación? Porque se va arraigando en la mente que una persona que está sola no es feliz, o que está triste, o que no tiene una compañera, un compañero o compañeros de vida, y entonces lo asocian con tristeza, con infelicidad, etcétera. Y, y no, en mi caso no era así. Entonces, pero fíjate bien, ahora ya voy llegando a la parte, ¿en qué momento tuve miedo? Recuerdo que pues yo ya tenía mi trabajo, mi coche, tenía mi ropa, tenía muchos amigos, me divertía, pero hubo una ocasión en que fui a comer con un amigo y me dio una infección en el estómago muy fuerte porque fuimos a comer mariscos, algo no estaba bien. Y en esta infección que tuve, en el trabajo llegué muy mal, me llevaron al servicio médico, me inyectaron algo, alguien me trajo a la casa, le dijeron a mi jefa, hay que llevarlo a su casa, me llevaron acá en carro, me dejaron ahí, ahora sí que arrumbado en mi cama, y ahí es donde el dolor que sentía y la soledad la sentí, la percibí por primera vez en ese departamento. Me sentí solo y dije, si me muero aquí, que no era para tanto, ¿verdad? Pero en mi cabeza dije, yo me podría morir aquí y nadie se enteraría.
hasta quién sabe cuándo se enterarían de cómo estoy. Entonces, eso pasaba por mi cabeza. Ahora, yo empecé a analizar por qué tengo este miedo de estar solo ahorita que estoy enfermo y no lo sentía antes. Y quiero que tú, donde estás, lo analices. ¿Por qué viene tu miedo? Yo, yéndome a la niñez, porque tenemos orígenes desde ahí, desde nuestra formación, de los 0 a los 7 años, pasa que somos unas esponjas y se va tomando muchas cosas como valores, como sistemas de creencias o patrones de conducta, principios que nos van determinando nuestras acciones en nuestra vida. Y yo recuerdo que cuando estaba enfermo, a diferencia de muchos, porque cada quien tiene una forma de percibir la vida, de experimentarla, de procesarla, dependiendo de cómo estamos construidos en la psiquis, en nuestro perfil genético, etcétera. Y recuerdo que, pues yo cuando era niño, pues me cuidaban, me procuraban que la temperatura, que el trapito, y que la sopita y que la medicina. Entonces, en los peores momentos yo me sentía acompañado, que era la enfermedad. Yo creo que todos tenemos diferentes niveles de tolerancia a la enfermedad. En mi caso, creo que yo tengo muy poca tolerancia al dolor y traducido soy muy chillón, todo me duele. Entonces, yo recuerdo que de niño me cuidaban mucho y voy creciendo y en esa niñez yo no quería estar solo cuando estaba enfermo. Yo decía, mi mamá, no te vayas, o algún familiar que estuviera ahí conmigo le decía, quédate aquí conmigo un rato, no, quédate a platicar, sobre todo cuando tenía temperatura o algún dolor, ¿no? En la garganta, etcétera. Entonces recuerdo mucho eso en la niñez y adolescencia, que siempre quería estar acompañado en la enfermedad. Entonces cuando vivo solo y me enfermo por primera vez de una manera fuerte, no una gripita, una infección fuerte, ahí detecto ese miedo, ya no quería estar solo. Dije, si me vuelvo a enfermar, si me pasa algo en la madrugada, ¿quién me va a ayudar, no? Entonces, creo que ahí es donde conocí el miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad tiene muchas raíces, tiene muchos orígenes. En mi caso, creo que el miedo a la soledad era esta parte más, miedo a la soledad cuando estoy enfermo. Quiero que tú revises en qué momento has sentido miedo, por qué lo has sentido y irte al origen de por qué tengo ese miedo. Es algo que impactó en tu vida, en tu infancia, una emoción que se quedó impregnada ahí con ese temor y se queda como programada. Entonces, en ese momento dije, yo ya no quiero vivir solo y fue cuando pues decidí casarme, bla, bla, bla. Ahora, si tú estás pasando algo de miedo, por ejemplo, miedo a la soledad, que es lo más común que tenemos los seres humanos, en mi caso yo determiné y me di cuenta que no era miedo a la soledad, era miedo a enfermarme solo, estando solo, una enfermedad o algo grave que te pase y estés solo, ¿quién te ayuda? ¿Quién te auxilia? ¿No? Pero hay quien dice, tengo miedo a estar solo y no llegan a esa parte específica de por qué tengo miedo a estar solo, solo en qué momento. Por ahí recuerdo que en alguna época me habló hace muchos años una persona cuando yo daba sesiones como de coaching uno a uno, presencial o por vía telefónica. Alguien me habló de un estado de aquí, de la Ciudad de México, pero no de la ciudad, de un estado, y me dijo, oye, coach, fíjate que tengo, estoy muy angustiada, estoy muy preocupada, muy estresada, esta angustia no me deja, esta tristeza. Y yo le digo, tranquila, o sea, ya hasta me estaba angustiando, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, la verdad es que me siento sola porque pues mi marido se fue, hace mucho tiempo que se fue y pues estoy sola, no hay quien me lleve a pasear, ¿no? Digo, ¿cómo que te lleve a pasear? No, yo dije, pues tiene que fuera una mascota, ¿verdad? Lo pensé, no se lo dije. Pero dije, a ver, tranquila, ¿hace cuánto se fue tu marido y que te dejó sola? Sí, me dejó sola con mis hijos. Digo, bueno, ¿tus hijos qué edad tienen? No, pues ya no viven conmigo. Hay uno, pero ya está grande, tiene veintitantos años, ¿no? Dijo, pues ¿cuándo se fue tu marido? Me dice, hace 20 años.
y yo casi me desmayo, ¿no? Dije, ¿cómo está sufriendo esta persona con algo que pasó hace 20 años y no lo ha procesado, no lo ha superado? Pero realmente no era la persona, era ese miedo a estar sola porque, por lo que me dice, dijo, no hay quien me saque a pasear. Y le pregunto por su papá y su papá se fue y la dejó. Cuando era, pues iba a llegar a la adolescencia y él que la llevaba siempre y la llevaba a pasear, salía con ellas. Cuando se quedaba con su mamá, nunca más, su mamá era muy raro que los llevara a algún lado, a ella y a sus hermanos. Entonces, se quedó muy sola. Entonces, esa soledad es ese miedo de que, a la soledad de no poder encontrar a alguien que la lleve, que la lleve a salir, a pasear y eso. Entonces, tenemos que tener muy claro a qué le tengo miedo y por qué. Identifica tu miedo. Ahora, es muy importante primero tener conciencia de cuál es mi miedo. No es solamente soledad, no. Soledad, ¿a qué y por qué y para qué? Y luego irnos a la niñez e identificar por qué tengo ese miedo a estar solo. ¿Por qué tengo miedo a estar solo cuando estoy enfermo? ¿Por qué tengo miedo de estar solo si alguien no me saca a pasear, como decía esta compañera, esta amiga? ¿A qué tienes miedo? En mi caso te voy a decir, yo mi más grande miedo que tuve casi toda mi vida fue miedo a hablar ante un público. Olvídate ante una cámara. ¿Por qué? Identifico que este miedo de hablar viene primero de una construcción psíquica, mental, de mi perfil genético precargado, porque todo empieza desde ahí. Y segundo, de una educación represiva, en donde mi papá pues era muy duro, porque él llevó una educación muy dura. Y tú vas a decir, bueno, la clásica respuesta es, bueno, pero decía mi mamá, pero si tu papá era igual con todos, ¿por qué tú ese miedo, esa inseguridad de hablar a la gente? Pues porque precisamente, como dicen, ningún dedo es igual. Así tengas 5 o 10 hijos, ninguno es igual. Y cada quien percibe la vida, depende cómo está construido. Uno es más chico que otro, uno es más gordito, bla, bla. Entonces, en mi mente, aunque yo viviera lo mismo que mis hermanos, a mi papá siempre nos callaba. Nos decía, shh. De hecho, a mí me gustaba cantar. Me sentaba ahí junto al radio, oía una canción y me ponía a cantar, y llegaba mi papá y me decía, ¿ya te sabes las tablas de multiplicar? Ah, pero ya te sabes las canciones, a ver, ven para acá. Y me llamaba, me empezaba a preguntar las tablas, si no las sabía, me daba un golpe con un cinturón, por cada tabla que no me supiera. Ahí generé un miedo también, a equivocarme. Y cuando no nos dejaba hablar, que siempre nos tenía que estuviéramos callados, en mi caso, esa parte de no cantes, debes de estar callado, se me genera esa inseguridad y cuando veo gente, en mi mente es, debes estar callado, no hables. Y sobre todo que mi papá también me decía mucho que yo era una persona que de mis hermanos era el menos inteligente, por pues falta de conocimiento de cómo funciona la mente. Digo, tampoco está obligado mi papá a saber psicología, ¿verdad? Pero realmente ninguna persona, digamos, se le puede evaluar por las calificaciones escolares o porque alguien tiene mejor retención de memoria, tampoco. Porque he tenido compañeras una compañera me dijo de trabajo, yo tengo muy buena memoria fotográfica, recuerdo las cosas, pero por ejemplo, quiere hacer algo en la computadora y no se acuerda, no le entiende, pero sí recuerda una fecha. Y yo no recuerdo una fecha, pero manejo muy bien la computadora. Entonces, no podemos evaluar a las personas por la misma línea. ¿Qué es lo que hace la educación? Lo que hace la educación es eso, medirnos por la misma línea a todos, y el que la pase con 10 es el inteligente, ¿no? Que tienes que pasar todas las materias, pero realmente eso no evalúa la inteligencia que pudiera tener como fortaleza esa persona, y lo he mencionado en otros podcasts, en otros videos,
donde pues depende de tus inteligencias, tus fortalezas, tus talentos, tus habilidades, donde puedes brillar. Yo soy una persona muy kinestésica, yo aprendo haciendo, y hay quien aprende escuchando o viendo nada más. Entonces, no podemos evaluarlo así. Entonces, ese miedo a esa soledad que se construye a través de nuestros pensamientos y que hay un programa mental que está en el inconsciente cuando me detona ese miedo. Entonces tenemos primero que hacer conciencia, ¿a qué tengo miedo? Y ahora, ya que tengo la conciencia de a qué tengo miedo y ver el origen de por qué y qué pasó, te hablaba de este miedo a la soledad. La mayoría, cuando somos niños, sufrimos huella de abandono. ¿Cómo es la huella de abandono? Estamos en la casa todos y mi mamá dice, ahorita vengo, no me tardo. Voy a ir a la tienda que está enfrente, me voy a tardar 5 minutos. Mamá sale por la puerta y lo primero que pasa por la cabeza de un niño es, me abandonó, se fue, estoy solo. Y por eso el niño llora, cree que es abandonado. Ahora, todos lo vivimos, pero ¿en quiénes se queda como una huella de abandono, como un miedo a la soledad? Uno, depende cómo estés construido mentalmente, genéticamente, porque puede haber 5 hermanos, como en mi caso, y no todos vivieron esa huella de abandono como tal. Dos, cuando hay una emoción fuerte en esa escena donde la mamá se va, vamos a suponer que yo quería ir con mamá, yo le decía, oye mamá, yo quiero ir contigo, no, tú no puedes ir, oye mamá, te acompaño, no, no vas a ir, oye, ¿por qué? Y ahí viene esa negativa, no, no que no te vas a tardar, no, sí, no me tardo, pero empieza a dudar, y tú empiezas a experimentar toda esa escena que donde se va a ir mamá y donde no quiere que tú vayas. Y ahí puede generarse, puede, dependiendo, como te digo, la construcción psíquica, mental, genética de cada persona. Si esto le pasó a otro de mis hermanos, a lo mejor, bueno, pues no quería que yo fuera y punto, ¿no? Mejor. Pero si le pasa a alguien que tiene esa vulnerabilidad o esa tendencia a esa huella de abandono, en el momento que papá o mamá dicen, me voy a ir y no vas a ir y te quedas y no hiciste esto, no hiciste aquello y me voy y se va y se tarda más de lo normal, que para un niño estar solo y ver que su mamá o su papá se fue puede ser como estresante, porque y a qué hora va a llegar, y a qué hora va a llegar, y ya no va a tardar, y cuánto le falta. Entonces, ahí es donde se puede generar esa huella de abandono, ese miedo a estar solo. Ahora, si te pasa algo, te pegan los hermanos, te caíste, te pegaste y estabas solo, y no está papá o no está mamá y se fueron y dijeron que iban a regresar, tarda más de lo normal, o no regresa y regresa la tía a cuidarte y dice, tu mamá ahorita no va a venir, pero voy a estar yo. Imagínate ese trauma, ese shock que vive esa niña o ese niño de lo que está procesando en su cabeza, ¿no? Y ya me quedé solo, ya me abandonó, yo no quiero estar con la tía, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá, o yo quiero a mi papá, yo quiero a mi papá. Esto pasa, y esto pasa, y de verdad que se queda impregnado o tatuado en las personas, donde pues de verdad puede marcar a una persona, puede marcar la vida de una persona, su psiquis. ¿Cómo puede afectar ese miedo a la soledad? Todos tenemos miedo a algo, pero todo depende cómo lo hayamos experimentado en la niñez, cómo lo hayamos vivido en la niñez y cómo se presenta o se manifiesta en la parte adulta. ¿A qué tienes miedo? Busca tu origen, encuentra miedo a qué. No siempre es a la soledad, o sea, lo englobamos en soledad. Tengo miedo de estar solo, no solo en qué momento, todo todo el tiempo, o solo cuando, no sé, cuando vas a ir al cine, cuando te quedas en casa y no tienes con quién hablar. A lo mejor es una persona que habla mucho. Hay gente que no le gusta platicar y que le molesta a la gente y dice, ay, qué bueno que estoy aquí solo. El que le gusta hablar, convivir, kinestésicos, los que nos gusta el contacto, tocar a la gente y platicar y platicar y platicar, nos puede pegar más porque con quién hablo, ¿no? Bueno, yo en mi caso, solo pues aquí estás en la cámara, ¿no? Contigo hablo, contigo estoy hable y hable y hable y me imagino ahí tú atrás escuchándome. Entonces no siento miedo, estoy solo, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy saludable,
No tengo miedo a que alguien no me saque a pasear. Yo puedo salir a dar la vuelta, puedo sociabilizar, conocer gente, ver a mis amigos, ver a mi familia, dedicar mi tiempo a estas grabaciones donde tú estás en este momento escuchándome y viéndome, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, a la hora que sean, yo no sé a qué hora sean, allá. Esto es la maravilla, que no hay un espacio-tiempo, se pierde y se concentra en el momento en que tú lo ves y le das clic. Entonces, el miedo, el miedo a estar solo, encuentra esa raíz, sé consciente y trata de cambiar ese pensamiento. Recuerda que todo lo que nos lleva a una emoción trae primero un pensamiento, luego un sentimiento y luego una emoción. Así que, como lo digo en mi libro, ¿vives tus sueños o vives tus miedos? Que no hay un miedo a la soledad en tu vida. Todo el mundo va a morir, pero pocos se atreven a vivir. El miedo a estar solo no te impida ser feliz. Aprende a vivir contigo mismo, contigo misma, que a veces es lo que nos falta. Aprender a vivir con nosotros, aprender a disfrutarnos a nosotros, a que nosotros seamos la prioridad, porque siempre estamos pensando en otra persona. Y la prioridad no somos nosotros. Si tú fueras la prioridad, no estarías pensando en otra persona. Ay, se fue. Ay, me dejó. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No. Si tú eres la prioridad y tú te quieres, tienes esa autoestima, ese valor hacia ti, ese miedo a la soledad se convierte en placer a la soledad. Porque ahora tú te puedes dar todo lo que le dabas a otra persona. Tu tiempo, que es lo más valioso, tu energía, que es lo más valioso que tenemos en el mundo. Así que todo el mundo va a morir, pero pocos se atreven a vivir. Vive y disfruta el tiempo que tienes contigo mismo. Cámbiale el chip, cámbiale la palabra. Ya no digas miedo a la soledad o es porque estoy solo. Es tengo tiempo para disfrutarme, tengo tiempo para consentirme, tengo tiempo para cuidarme. Yo soy la persona más importante en el mundo. Es una buena terapia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Te saluda tu amigo, servidor, Ricardo Díaz, mejor conocido como La Libélula. Y como siempre te deseo prosperidad, abundancia y riqueza donde quiera que te encuentres. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo en Radio Global Coach and PNL con temas que te ayuden a conectar con el poder de tu interior. Nos vemos. Cuídate mucho. Bendiciones.